Vamos a entrar al estudio de la palabra y quiero recordarles, anoche, los que no estuvieron, anoche hicimos un pequeño relato de lo que significa o significó para Juan, el discípulo amado, la bella historia de Juan el Bautista. Y entonces mencioné la cristología, cómo Juan desarrolla de una manera magistral, cómo nos presenta a Cristo Jesús, el Verbo, la vida, nos presenta a Cristo Jesús como la luz, la gracia personificada, la gloria de Dios personificada. Y entonces él nos decía palabras bellas como esta, por ejemplo: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tú y yo, you and I, tú y yo somos hijos de Dios. Y dice, también dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y entonces allí Juan, el discípulo amado, nos introduce al testimonio de Juan el Bautista, y anoche hablamos de ese testimonio precioso, de la identidad del Bautista, de la acción maravillosa de Juan el Bautista, que no solamente predicaba, sino que también Juan el Bautista bautizaba. Por eso lo apodaron el Bautista, era un bautizador por excelencia. ¿Quién había enviado al Bautista a bautizar? No fue otro sino Dios. Nosotros vimos esto en el capítulo 20, el verso 29 del capítulo 1, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Esta es la tercera vez que Juan está repitiendo esta frase. Es la tercera vez que el Bautista está repitiendo esta frase. Él es antes que yo y es el que era primero que yo. Y entonces noten esta parte de Juan. Dice el verso 31: y yo no lo conocía. Y eso que eran primos, eran parientes. Y yo no lo conocía. Por esto vine yo bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. O sea que ya estos detalles del bautismo, estos detalles de Juan bautizando, ya alguien se los había explicado y alguien le había dicho: mira, tienes que estar allí en Betábara, tienes que bautizar porque él va a venir a ti. Tú no le conoces, pero va a venir a ti. Alguien le tuvo que explicar a Juan esto. Esto no es algo que Juan inventó. Esto es algo que Juan estaba haciendo y él estaba esperando, y mientras esperaba predicaba con autoridad, la gente se convertía, los pecadores se arrepentían, la iglesia iba sumándose, y Juan predicaba y bautizaba, predicaba y bautizaba. Por eso los fariseos mandaron preguntar si él era el Cristo, y Juan, que tenía clara su identidad, clara su misión, claro su discipulado, les dijo: no, yo no soy, yo apenas soy una voz que prepare el camino para el que viene. Pero dice Juan: yo no lo conocía, por eso vine yo bautizando con agua. Y entonces el verso 32 dice: además Juan testificaba diciendo, ya en este momento ya Juan había bautizado a Jesús, ya Jesús se había ido al desierto y ahora Jesús va a volver. Pero dice: y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Y ahora vuelve a repetir: y yo no lo conocía. Entonces, ¿cómo Juan se dio cuenta? ¿Quién le dijo que haga lo que tenía que hacer Juan? ¿Quién le dio a Juan su ministerio, su misión, su discipulado? ¿Quién? No hay duda. Juan habló con Dios. Miren lo que dice aquí, verso 33. Yo no lo conocía, pero ahora noten: pero el que me envió a bautizar con agua, el que me envió a bautizar con agua, los detalles de su ministerio, los detalles de su misión. Un muchacho que fue elegido por Dios para ser el precursor, el que sembró la semilla, el precursor que preparó el camino para el gran libertador. El precursor sabía exactamente quién era, cuál era su propia identidad
y para qué había sido llamado. Juan era un cumplidor de profecías. Juan conocía la profecía de Isaías 40:3. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Juan sabía perfectamente que la tierra de Zabulón, que sabía que el mar de Galilea, todos esos lugares tendrían la oportunidad de resplandecer, porque vendría el centro, la esencia, el todo nuestro llamado Cristo. Y entonces dice el verso 33, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, este es el diálogo de Dios con Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Gloria a su nombre, amén. Amén. Entonces, ¿quién es el que le habló? ¿Quién es el que le dijo a Juan? Este es tu ministerio, esto es lo que tú vas a hacer. Te he llamado para esto. Y Juan cumple con su misión. Clara visión, clara misión, claro discipulado, entrega total, misión clara. Entonces el verso del capítulo 1, el verso 6, nos dice allí, hubo un hombre, un ser humano, que dice, enviado ¿por quién? Por Dios. Dios es el gran enviador. Dios es el que llama a sus discípulos. Dios es el que forma la iglesia. Dios es el que capacita a sus discípulos. Dios es el que determina nuestra misión. Dios es el que nos da nuestro ministerio. Dios es el que tiene el control de todo. Dios es el que hace, el que abre, el que cierra. Cuando cierra ninguno abre, cuando abre ninguno cierra. Dios es el poderoso de Israel. Él abre caminos, Él abre sendas. Él es el que hace los milagros y su poder se revela, y el Señor lo ha demostrado. Por eso hoy, 2000 años después, tú y yo creemos en ese Dios todopoderoso. Y el pueblo dice, amén. Gloria al Señor. Ahora, la semilla que siembra Juan es una semilla que da fruto. Es como el sembrador. La semilla que sembró Juan es una semilla que dio fruto. En medio del caos, en medio de 400 años de silencio profético, en medio de esa distancia, en ese periodo intertestamentario, donde evidentemente la boca del Señor, de Dios, se tuvo que callar. ¿Por qué? No porque quiso callarse, sino porque nosotros le dijimos, no hables más. En ese periodo terrible, cuando la decadencia moral, cuando los hombres y mujeres se apartan del Creador para amar la creación, cuando los hombres y mujeres se apartan del Creador para creer más en ellos, es cuando Juan toma el control, recibe su llamado y toma su misión en las manos. Levantarse para poder hacer lo que Juan hizo, había que tener pantalones. Porque Juan era un joven como muchos de ustedes. Pero Juan asumió una responsabilidad, fue el precursor que formaría el cristianismo, la iglesia maravillosa que hoy representamos en el mundo. Ese muchacho sí que tuvo agallas. Ese muchacho sí que predicó como se tenía que predicar. Ese muchacho habló, levantó a Cristo, mostró el reino de Dios que se había acercado. Y ese muchacho supo que él tenía que menguar para que Cristo pueda crecer. Él sabía su misión, conocía lo que tenía que hacer. Esa semilla se sembró. Los discípulos que seguían a Juan, por esa predicación, por esa misión, por ese ministerio claro, los discípulos que seguían a Juan se enamoraron de ese maravilloso mensaje. Juan les dijo, viene uno que es antes que yo, era primero que yo. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan ponderó, Juan levantó, Juan exaltó al Cristo. Si 40 días antes de si antes del bautismo de Cristo él predicó con ardor y denuedo, imagínense ustedes cuando Cristo se acercó a él y fue bautizado por Juan. Imagínense cómo Juan pudo haber predicado la palabra. Imagínense ahora el cumplidor de profecías, nuestro Dios le mostró en persona a la Trinidad concentrada en la persona de Cristo.
Ahora Juan empieza a predicar con ardor y de nuevo, nada lo puede parar. Y entonces cuando Cristo vuelve del desierto, Juan, que estaba con algunos de sus discípulos, les dice claramente, miren, Él es, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganle, vayan tras de Él. Pero y tú, yo no importo. Yo simplemente he sido la voz de uno que clama en el desierto. No importo yo, importa Él. Sí, pero tú eres el que nos formaste. No, yo, es Él. Síganlo a Él, pero ¿y qué va a pasar de ti? No se preocupen por mí. Ustedes saben cómo terminó Juan. Esas agallas, ese poder, ese hombre comprometido con Dios, ese muchacho es un ejemplo para nosotros hoy. Hoy, iglesia, no podemos ser flojos. Hoy, iglesia, tenemos que tomar el estandarte de esta verdad. Tenemos que comunicar este mensaje redentor. Tenemos que comunicar este mensaje maravilloso que Cristo ha abierto una puerta. La gracia aún está abierta, no está cerrada, está abierta, pero estamos viviendo en el tiempo más corto, el tiempo del fin. No es tiempo para jugar, es tiempo para levantar a Cristo. Es tiempo para comunicar este mensaje remanente. Es tiempo para que el remanente se siga formando, se siga llenando. Es tiempo de que el tercer Juan, el tercer Elías, la iglesia adventista del séptimo día, levante su voz, comunique, hable claramente el mensaje redentor que tenemos en las manos. Es tiempo de que nuestros jóvenes, niños y adultos asuman esta responsabilidad y mostremos la esencia de la que estamos hechos. Es tiempo de que el Perú conozca que Cristo está a las puertas y viene pronto. Y para hacerlo necesitamos identidad. Y para hacerlo necesitamos caminar con Dios. Necesitamos que Dios nos dé nuestro ministerio a cada uno de nosotros. Y no podemos ser flojos, no podemos formar parte del montón. No podemos ser un cristiano promedio. Ese es un enemigo, el enemigo llamado promedio de la fe. No podemos ser, tenemos que ser no un pastor promedio, no un esposo promedio, no una esposa promedia, no un adventista promedio, no un JA promedio. Tenemos que ser cabeza en esto. ¿Estamos de acuerdo? Digan amén, pues. Ya, Perú, ¿qué pasa, Perú? Vamos a hacerlo para la gloria de Cristo Jesús. Y ese Juan, Andrés estaba allí, dice la palabra de Dios, que Andrés era hermano de Simón, dice la palabra de Dios. Léanlo conmigo, verso 35 de Juan capítulo 1. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: este es el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar. ¿Y qué dice aquí? ¿A quién siguieron? A Jesús. No al pastor Homero, no al pastor Bullón. ¿A quién siguieron? A Jesús, no a Ted Wilson, no a Ayrton Kohler, no al pastor Gluder. ¿Dónde está Gluder? Aquí está Gluder. ¿A quién siguieron? A Jesús. No siguieron una filosofía, siguieron una persona. Decidieron seguir a la esencia de esta fe. Cristo. La religión cristiana se encarna en una persona, Cristo. Se realiza en un acto redentor, la cruz. Se expresa en una doctrina, la Biblia. Se experimenta, se vive en un discipulado y se consuma en una adoración, nuestro culto a Dios. Él es digno, Cristo es digno, Él es el centro, todo es Cristo, todo es Cristo. No te desvíes de cualquier otro lado, todo es Cristo, todo. Nuestra perfección está en Cristo, nuestra salvación está en Cristo. Seguir a Jesús. Y tú, no importo yo, sigan a Jesús. Sí, pero tú fuiste el que nos predicaste. Sí, pero tú fuiste el que nos enseñaste. Sí, pero tú fuiste el que nos bautizaste. No soy yo, es Él, no yo, sino Él. Por eso nos arruinamos muchas veces, porque en la plataforma de nuestra mente, en esta mente preciosa que Dios creó, en esta plataforma, en vez de que Cristo ocupe su lugar, Jehová ocupe su lugar, God ocupe su lugar, en esa plataforma ponemos seres humanos, hombres,
ponemos cosas en esa plataforma. Entonces nuestra razón en esa plataforma de adoración, nuestra razón, si no está Cristo, está perdida. Nuestra conciencia está perdida, nuestra voluntad está perdida, nuestros pensamientos perdidos y nuestros sentimientos confundidos. Cuando ponemos hombres en la plataforma, seres humanos, cosas, lo único que hay en una iglesia así es degradación, desvío total, absoluto, legalismo. La miseria del fariseísmo nos termina consumiendo porque estamos vacíos por dentro, sin Cristo. Pero cuando Cristo ocupa el lugar, cuando la plataforma de nuestra mente tiene a Cristo, imagínense ustedes, el principio del reino de Dios es crecimiento, crecemos, porque en Cristo Jesús nuestra razón, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos tienen propósito, sentido, camino, verdad y vida. ¿A quién siguió? A Cristo. Síganle. Y dice la palabra de Dios. Y los discípulos, los dos que oyeron hablar, siguieron a Jesús. Y volviéndose el maestro, volviéndose nuestro Jesús, tan tierno nuestro Jesús, tan amable nuestro Jesús, tan dulce nuestro Jesús, tan atento nuestro Jesús. Nuestro Jesús no es despistado, nuestro Jesús no es despistado. Nuestro Jesús no se le subieron los humos, no está altivo, no es soberbio. Nuestro Jesús por dentro, por fuera es amable, tierno, pero lo que hay por dentro es mucho mayor. Aprended de mí, dijo el Señor, porque yo soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Él estaba atento a todo, Jesús, cuando tú sigues a Jesús, te llenas de esa ternura. Cuando tú sigues a Jesús, te llenas de ese amor. Ese es su ADN, es el amor que impulsa. Lo primero que impulsa el ADN de Dios, el amor de Cristo, es el gozo. Cuando tú estás en Cristo, tú tienes gozo, tienes una sonrisa. Pueden pasar muchas cosas, pero tú mantienes la entereza. ¿Por qué? Porque Cristo está en tu corazón. Cuando tú tienes la amargura del legalismo adentro, la amargura de la ausencia de Cristo, cuando tú tienes esa amargura, tu rostro parece que has comido o has chupado un limón. Maltratas a las personas, no tienes buenas relaciones, no hay interacción. Pero cuando Cristo está en tu corazón, Él transforma, hace de un hijo del trueno un discípulo amado. Yo amo a Cristo por eso. Wow, tú estás enamorado de Jesús. Ya le has dicho a Jesús, ¿cuánto lo amas? Has hecho tu amor una canción. La ofrenda de tu amor no la merezco. Estoy postrado aquí, tal como soy. Quiero mi alma derramar para sentir tu paz. Confieso que sin ti me fue muy mal. Las canciones tienen sentido. Son oraciones que nacen del corazón, del alma. Esa me salió del alma. Por eso la comparto contigo. Jesús maravilloso, ese amor. Y entonces dice, volviéndose Jesús, viendo que lo seguían, les pregunta, interactúa, toma la iniciativa y dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Cuando el ardor de sus corazones estaba, el mensaje de Juan había sido claro. Él es el Cordero, Él es el Cordero. Pero el Cordero, ¿para qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió en la cruz del Calvario. El Padre planificó la salvación. Jesucristo la ejecuta en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo la completa en tu corazón. ¿Sabes para qué? Para quitar ese yugo terrible que es el pecado que nos asedia, para poder correr la carrera del discipulado. ¿Cómo? Puestos los ojos ¿en quién? En el pastor Homero. Lo arruino. Es patético. Es horrible. Mírenme cara. Poner tus ojos en mí. Are you crazy?
Jesus, 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 Jesús, 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 más de Jesús, más de Jesús. Deseo saber más de su gracia, conocer. Y cualquiera que se interrumpa tu relación y se ponga en el camino de Jesús es el anticristo. Maestro, ¿dónde vives? Venid, vengan, vean, vengan mis muchachos, vengan, síganme. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Entonces, solo entonces, cuando Cristo es el centro, cuando Cristo es la esencia, cuando Cristo toma el control, cuando Cristo está en la base de tu mente, solo entonces empieza el discipulado a dar frutos a 100%. El principio primero es pequeño. Nunca subestimes los pequeños comienzos. Nunca los subestimes. Allí, hace 100 años atrás, esta institución era pequeñita, pequeñita. Soñaron, hombres y mujeres miraron esta institución pequeñita. Nadie imaginó cómo crecería, cómo crecería, cómo crecería. Así, pequeños comienzos, teniendo a Jesús como esencia, empiezan los frutos, los frutos. Y aquí viene el fruto de la misión. Y dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo: Simón, Simón, hemos encontrado al pastor Homero. ¡Plop! ¡Qué terrible! ¿Qué le dijo? Hemos encontrado, ¿qué le dijo? Al Mesías, que significa el Cristo, y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús le dijo: nunca subestime los pequeños comienzos. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Si tú me sigues, si tú caminas conmigo, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y esa es la historia en la que yo me voy a concentrar esta semana. La historia de nuestro amigo Pedro. Nuestro amigo Pedro fue el fruto del primer misionero que salió a buscar, a contagiar, a llevar este evangelio, este mensaje maravilloso de fe, de amor, de plenitud, este mensaje de esperanza. ¿Cuántos corazones en esos 400 años de silencio profético, cuántos corazones estaban desahuciados? La esencia del pueblo hebreo había muerto. Todo eran formas, puras formas, formas. El ser humano no tenía valor. Habían competencias permanentemente, habían pululado las sectas por todo lado. Y entonces se necesitaba una respuesta, nadie la tenía. 400 años de silencio profético es terrible. Los psicólogos dicen que en 10 años tú puedes cambiar los valores de una sociedad. En 10 años, si agarras a los niños, los cambias. Pero 400 años de silencio profético es doloroso. 400 años sin Dios, sin que Dios hablase. Imagínense ustedes, la religión de aquel tiempo era un comercio. Era un comercio. Los cantos eran comerciales. Las predicaciones eran comerciales. Todo era comercio. La esencia se había perdido. Había que tener tu propia moneda. Acuñaban, mostraban una santidad de la cual Cristo tuvo que huir. A un Juan el Bautista. La esencia se perdió. Levantarse para predicar, ser el primer misionero como Andrés,
o asumir un discipulado como Pedro, había que tener los pantalones puestos. Es verdad, Pedro no siguió al maestro de manera firme. Es verdad, Pedro trabajaba en la pesca y seguía al maestro cada vez que podía. Es verdad que Pedro iba y venía. El carácter de Pedro, yo anoté algunas cosas del carácter de Pedro sumamente interesantes, que es el personaje que a mí me interesa durante esta semana. El carácter de Pedro era un tipo extrovertido, era un tipo noble, cariñoso, porque vivía también la suegra de Pedro en su casa. Eso demuestra mucho, ¿no? El carácter de Pedro era impulsivo, aunque tenía un corazón amante lleno de simpatía. Su ambición y confianza en sí mismo le jugaban siempre una mala pasada. Cuando Andrés se lo presenta a Cristo, Cristo ve a Pedro, Cristo lo ve todo, Cristo lo conoce todo, ve a Pedro y entiende todo el proceso, lo que estudiaremos esta semana. Cristo lo ve, Cristo ve a Pedro, Cristo inclusive, a pesar de eso, lo acepta. Ve la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores, su martirio. Sin embargo, aún así, inestable como era, Él lo ama, lo acepta. Ve su fervor, su valor, su vigor, su capacidad organizadora. Ve su liderazgo entre los discípulos. Jesús lo está viendo todo. Está viendo en Pedro, antes de que ya Pedro empiece a caminar con Jesús, Jesús ve todo de él. Sus marcados extremos, sus grandes virtudes y sus serios defectos. Normalmente Pedro era cálido, generoso, intrépido, pero a veces también era egoísta, jactancioso, impulsivo, descuidado. En momentos de crisis podría ser débil, cobarde, vacilante. Nadie estaba seguro cerca de Pedro, porque no sabían en qué momento alguna faceta rara de su carácter iba a salir. Ese era Pedro. Sin embargo, el Señor lo acepta. Si me sigues, si me sirves, ya no te llamarás más Cefas. No te llamarás más Simón, te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro, roca por tus altibajos, esas rocas que no están firmes, pero igual te acepto si me sigues. Por un tiempo Pedro caminó, por un tiempo se retiraba a la pesca. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Dios, al igual que a Isaías, Dios tiene una misión para darnos a cada uno, y esta misión no te la da la iglesia. Este ministerio no te la da el pastor. El ministerio que tú debes desarrollar en tu iglesia te la tiene que dar Jehová de los ejércitos cara a cara contigo. Cristo tiene que mostrar lo que tú debes hacer. En este tiempo tu talento es necesario. En este tiempo tu misión es necesaria. El ministerio que Dios te dio es necesario que lo cumplas. Por favor, entiende esto. Y Pedro todavía no estaba claro. Todavía no estaba en esas idas y venidas sin compromiso. Nuestra conferencia general está hablando de todo miembro involucrado, TMI, todo miembro envuelto, pero no todos se envuelven. Yo conozco la historia de los pastores, conozco la historia, porque yo también he sido pastor distrital, conozco la lucha que tienen, hermanos, y se va a lograr. No se integran, hermanos. La gente vive muy cómoda. Yo digo a veces, cuando uno va a los Estados Unidos, tú te vas a Estados Unidos, a los yunites, no yunites estates, sino yunites sentates. Hoy más que nunca Dios quiere un pueblo vivo, y el Señor llama a Pedro. Pero miren ustedes, y con esto voy a cerrar, la experiencia de Pedro después de que Andrés le presentó a Cristo. Pasaron semanas hasta que hay un momento en que Cristo en persona le da a Pedro su misión y su ministerio. Dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes.
y entró en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba a Jesús desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo Jesús a Simón. Jesús está preparando el terreno, así como el Bautista preparó el terreno para Cristo y que inicie Cristo su ministerio. Ahora Cristo está preparando el terreno para darle a Pedro su ministerio. Dijo Jesús a Simón: Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche. Aquí está el Simón. Aquí es el Simón profesional. El Simón que lo sabe todo, el altivo. Yo soy el pescador, tú no eres pescador. Yo sé lo que significa pescar. La pesca, para que sea buena, tiene que ser de noche. Señor, hemos estado toda la noche trabajando, toda la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y no hemos sacado absolutamente nada. ¿Cómo crees tú que en el día se va a pescar? Tú no sabes de esto, Señor. Guárdate tus comentarios y tus consejos, Señor. Acá el que sabe esto, el que sabe cómo funciona, soy yo. Ahora Pedro, en esa circunstancia, Pedro venía cargado pensando, ya el Bautista había muerto, ya el temor de que a Cristo le pase algo. Él ya venía con los brazos caídos, medio medio deprimido, y encima, para colmo, la pesca le había ido mal. Él estaba completamente desesperanzado. Esa era la condición de Pedro, y Cristo, después de haber hablado, las palabras que Cristo predicó seguramente ese día no le entraron a Pedro. Estaba concentrado en su tristeza, en su dolor, en su pobrecito cocodrilo. Y entonces no escuchó, y de repente Jesús le dice: Pedro, tira la red. Y Pedro saca afuera lo que siente. Señor, a mí tú no me vas a enseñar cómo se hacen las cosas. Yo no voy a hacer lo que mi criterio y mi conocimiento va a hacer. Y lo queda mirando a Jesús. Hay un silencio, imagino. Pero Pedro, mirando los ojos de Jesús, decide cambiar de actitud por respeto al Señor, y dice la palabra de Dios, dice así: pero en tu palabra, en tu nombre, echaré la red. Por respeto. A ver, Andrés, hermano, vamos a tirar la red por si acaso. Pobre nuestro maestro, no conoce de estas cosas. A la 1, a las 2 y a las... Yo creo, hago el paréntesis porque esta mañana le gustó mucho lo que dije a los que estamos en el ejército. Sabemos que cuando damos una orden se tiene que cumplir. Soldado obedece o muere. ¿Ya? Subordinación y valor, esa era la consigna. Yo imagino que el Señor Jesús, para bendecir a Pedro, como Jesús tiene poder, mandó reunión a todos los peces. Atención, peces, atención, formación, ya. Y se formaron todos los peces ahí. Firme. Va a cambiar su nombre, señores peces. Ya no van a ser más peces. En unos segundos van a ser pescados. Y entonces Pedro lanza la red. Andrés lanza la red en el nombre del Señor. Hermanos, yo no sé tú, no sé, pero si tú y yo hubiésemos estado ahí, sabiendo que toda la noche no dormimos, con las legañas, con los ojos casi pegados, y al maestro que se le ocurre desde nuestra barca, que no hemos pescado nada, se le ocurre subir a nuestra barca y predicar, ya deprimidos por todo esto. ¿Tú crees que tenía Pedro ganas de tirar la red? Pues, los dominicanos dicen, pues, en tu nombre. Y echaron la red. Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Dice,
Cuando lo hicieron, cuando lo ejecutaron, recogieron la cantidad de peces que tanta cantidad, tanto que las redes de muchos años tejidas por ellos se rompían. No es con espada ni con ejército, es con el poder del Espíritu Santo, es con el poder de Cristo en su nombre. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cómo? Se hundían. Bueno, recuerda, si Cristo está en tu barca nunca se va a hundir. Pero estaba tan pesado todo que se hundían. Esto impresionó tanto a Pedro, tanto lo impresionó el hombre, el extrovertido, el que lo conoce todo, el profesional, tanto lo impresionó que Pedro, frente a Jesús, se dio cuenta delante de quién estaba. Y entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: noten lo que significa la entrega. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En ese momento de encuentro, en ese momento de entrega total, en ese momento de vaciarte del yo, de reconocer delante de quién estás, ese es el momento preciso en el que Jehová va a llamar y va a darte tu ministerio, va a darte tu misión. Es el momento en el que tú dejas de ser del promedio para poder ejercer tu discipulado como el Señor quiere que lo ejerzas. Dice la palabra que por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús entonces, acercándose a Simón, le dijo: no temas, Simón, no temas. A partir de este momento, tú serás un pescador de hombres. Te unirás, caminarás conmigo y haré de tu vida algo diferente. Crecerás, madurarás, vivirás el discipulado junto a mí. Y hermanos míos, Pedro eso es lo que hizo. Aunque Pedro pasó por un proceso de altos y bajos, aunque Pedro era extrovertido, aunque Pedro a veces hablaba de más y después tenía que callarse la boca por las cosas que decía, Cristo lo amó, Cristo lo guió. Y nosotros vamos a estudiar de su vida durante esta semana. Vamos a aprender que el discipulado, a pesar de todo eso, va dándote las herramientas, va permitiéndote desarrollar las disciplinas, vas conociendo cómo caminar con tu maestro y vas aprendiendo que él va delante y tú detrás, vas cumpliendo la misión de Apocalipsis, que todos aquellos que heredarán el reino de Dios son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ese es el objetivo, esa es la misión. Cuando tú te pones en las manos de Jesús, se cumple la misión. Hace unos años atrás, muchos años atrás, yo no era adventista del séptimo día. Yo conocí a Jesús a los 19 años, fue un proceso, pero conocí al Señor. Y era uno del montón, uno más, un joven más adicional. No había descubierto mi misión todavía hasta que el Señor me muestra un camino. Yo no sabía lo que era ser un pastor. Nunca nunca entendí, nunca estudié, nunca estuve tan cerca de aquellos que sí saben lo que es esto. Pero me entregué al Señor con alma, corazón y vida. Era un muchacho trujillano con esperanza de encontrar una vida mejor, y la encontré en Cristo Jesús. Así que yo y mi amigo Hunter fuimos a colportar. Colportamos en la ciudad de Coajone, nuestro primer colportaje.
él me enseñó a colportar. Y este amigo cristiano adventista, hijo de un pastor que trabajaba en nuestra unión, me enseñó las primeras semanas cómo se hace el colportaje. La ventaja que teníamos en Cuajone era que los hermanos allá se planifican para poder darle a los colportores un lugar para dormir, comida, para que los colportores no tengan que gastar su dinerito que va a ir al estudio. Y yo había probado a Dios, le dije: Señor, yo no sé qué es esto, pero si tú me bendices con el colportaje, yo podré saber que tú quieres que yo siga este ministerio para el cual me llamas. Porque él me dijo que la mies era mucha y los obreros pocos. Así que entonces yo decidí, viajamos a La Puna, arriba, en Cuajone, y allí conocimos esa hermandad pequeña de mineros que vivía y trabajaban en ese lugar. Allí conocí a la familia Quispe, allí conocí al pequeño Bill Quispe. ¿Ustedes conocen al pastor Bill Quispe? ¿Lo conocen? Era una albondiguita con patas, chiquito, ahí lo conocí. Allí hay una historia con Bill, una historia muy linda con Bill, y algún día les voy a contar, pero no voy a detenerme en esa historia. Dentro de ese grupo de personas que conocimos, de personas que nos daban de comer una semana, estaba la familia Cuellar. Ellos me están mirando ahora por internet, sin duda. Estaba la familia Cuellar, y yo conocí allí la pequeña Erika, tenía sus 10 años más o menos. La niñita, Erika, fue la primer persona de la familia Cuellar que conoció, que entregó su vida a Jesús. Iba caminando, escuchaba las canciones en la casita donde nos reuníamos, donde se reunían los hermanos, y Erika, interesada por el canto, entró y se quedó, y los hermanos la educaron y tuvieron que pedir permiso para que esta niña se bautice. Y esa niña se entregó a Jesús. El tema es que nadie sabía que Erika iba a compartir eso también con su mamá y con su hermanito. Y su mamá y su hermanito decidieron bautizarse. Ya cuando llegamos al colportaje nosotros, hacía pocos sábados se habían bautizado Angélica, la mamá de Erika, y su hijito. Y nos hicimos muy amigos con la familia. Y compartimos la mesa y hablamos de Cristo. Y yo con mi guitarra cantaba, y esos cultos se llenaban de gente ansiosa, deseosa de recibir la palabra. Y el pequeño Bill que molestaba siempre. Pero ¿saben qué, mis hermanos? ¿Saben qué? El papá de la familia era una persona que consumía alcohol, y la hermana Angélica luchaba mucho con él. Luchaba mucho. Yo sabía que la pequeña Erika oraba por su papá. Oraba por su papá. Solamente faltaba su papá. ¿Y sabes qué? Una tarde yo estaba en el cuarto, tomé mi guitarra. Los que somos compositores tenemos algo que nos puede hacer inspirar. Así que, pensando en la pequeña Erika, tomé la guitarra y empecé a componer el canto Solo falta papá. El canto Solo falta papá es un canto simple, sencillo, donde relato lo que estaba sucediendo, y donde en el coro yo digo: solo falta papá, solo falta papá, tenemos que hacer lo posible, mamá. Yo hice esa canción, y así como está esa canción la canto, de vez en cuando la canto, pero hoy voy a cantarla, porque hoy tengo un motivo para hacerlo. Pasaron muchos años, el colportaje terminó, los colportones nos fuimos a hacer nuestra vida, Gunter la suya, yo la mía. El pastor Gunter García es el presidente de la Unión Guatemalteca. Yo estoy en otro lugar, nuestra vida, el Señor nos lleva por cosas para vivir momentos preciosos con el Señor. Jamás hubiese vivido lo que he vivido si no hubiese sido porque seguía a Cristo. Y entonces en estos días se comunicó que la universidad iba a tener la semana de oración y que el pastor Homero Salazar vendría. Había sido que Erika estaba viendo toda la programación, todo el anuncio. Y entonces Erika me escribe, ya una Erika señora con hijos. Erika me escribe desde allá, desde Arequipa, creo que está en Moquegua. Me escribe y me dice: Homerito, me dice, Homerito, ay, qué gusto saber de ti. ¿Sabes una cosa, Homerito?, me dice. Allí en la UPU está mi hijita estudiando. Yo le he hablado tanto de ti, de tu ministerio, de cómo tú trajiste bendición a nuestra vida. Me encantaría tanto que tú puedas conocer a mi hijita. Yo le dije: ¿es como tú? Sí.
Y entonces esta mañana, una niña se acerca en la parte de atrás y me dice, Pastor Romero, sí, le digo, ¿usted no sabe quién soy yo? No. ¿Quién eres tú? Yo soy... Soy la hijita de Erika. ¿En serio? Ximena, ¿dónde estás? Ximenita, ¿estás aquí? Ven. Ven aquí. No tengas vergüenza, ven. Miren, cuando siembras una semilla, cuando te dejas usar, cuando usas el colportaje para esto, mira, la hijita de Erika, la que inspiró una canción. Yo no sé si su mamá se la cantó alguna vez. ¿Ximena te la cantó? ¿En serio? ¿Eres estudiante? ¿Qué estás estudiando? Ciencias de la comunicación. Ciencias de la Communication. Bueno, ahora estamos comunicando. Ximena, una alegría inmensa. Yo conocí a tu familia. Tú no existías. El que conecta uno, conecta 10. Mira, te voy a cantar la canción que le hice a tu mamá, ¿ya? Para que tus decisiones sean las mejores. Tienes que buscar un muchacho bueno, que sea cristiano, no un parrandero y jugador. Tú tienes que cortar el hilo y darte la oportunidad de ser una joven en las manos de Jesús. ¿Ya? Obviamente, si te casas con un muchacho bueno, ya no vas a cantar Solo Falta Papá. Pero este fue en homenaje a aquel dolor tan grande con el que tu familia tuvo que enfrentar. Escucha, ven aquí, acércate. Perdónenme, hermanos, discúlpenme. Erika me está escuchando seguramente. Aquí va tu canción, amiga. Y tal vez a alguien le sirva hoy, porque los milagros existen. Erika es una niña, quiere a su mamá. Tiene un hermanito y también a papá. Ella se ha entregado a Cristo con su mamá. Hace poco su hermano ya también se bautizó. Solo falta papá, solo falta papá. Tenemos que hacer lo posible, mamá. Solo falta papá, solo falta papá. Tenemos que hacer lo posible, mamá. Ella tiene una pena, y es que es su papá. Cómo quisiera verlo yéndose a bautizar. Tiene que entregarse, debe a Cristo buscar. Un corazón que es nuevo en casa debe ser ya. Solo falta papá, solo falta papá. Tenemos que hacer lo posible, mamá. Solo falta papá, solo falta papá. Tenemos que hacer lo posible, mamá. Solo falta papá, solo
Solo falta papá, tenemos que hacer lo posible, mamá. Solo falta papá, solo falta papá, tenemos que hacer lo posible, mamá. Tenemos que hacer lo posible, mamá. Tenemos que hacer lo posible, mamá. Bueno, ese nunca lo he grabado todavía. Eso era algo íntimo. El Señor me permitió reservarlo para un día como hoy. Si alguien está faltando en tu familia, si alguien está faltando que tú amas, recuerda, siembra siempre una semilla. Siembra siempre la semilla del amor. Tarde o temprano da frutos para vida eterna. Te espero esta semana. No dejes de venir. Vamos a crecer en la fe. Dios te bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Poderoso Dios. Oh Dios poderoso. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh Príncipe de Paz. Alfa y Omega. La gloria siempre es para ti. Tú eres a quien seguimos. Tú eres el que haces posibles las cosas. A ti la gloria, Señor. A ti la alabanza. Sigue sembrando, Dios, en los corazones ese amor, ese ADN tuyo. Y permítenos ver la abundante cosecha que nos darás esta semana. No tengo dudas de que esta semana, así como Erika, así como Angélica, como su hermanito, así como Jimena, así como tantos otros, vendrán a entregar su vida, a bautizarse y entregarse. Solo faltan ellos. Permite, Señor, este milagro. En oración, tu pueblo unido para celebrar la victoria que viene. La toco, la veo, Señor. Tu nombre ha sido glorificado. En tus manos de amor oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.